Bueno, saludos chicos, otra vez con clases. Ahora vamos a ver de forma rápida algunas técnicas de biología molecular. Quizá una de las más famosas y más utilizadas y trascendental por la importancia que ha tenido es la reacción en cadena de la polimerasa. Esta también conocida como PCR. Es importante señalar cuando digo PCR que hay que tener cuidado en el medio hospitalario porque algunas veces es muy común que utilicemos en el hospital PCR como proteína C reactiva. A la que me estoy refiriendo es a la reacción en cadena de la polimerasa. Esta es una técnica que tiene sus orígenes en los años 80, 1986. Casi ninguno de ustedes había nacido, creo. Kary Mullis fue el que la ingenió y incluso la patentó. Esto le costó a él un premio Nobel y ha sido una técnica tremendamente usada que nos ha tenido en buena medida donde estamos hoy con los nuevos métodos de secuenciación masiva y nos ha permitido hacer un manejo del material genético. ¿Cuál es el fundamento de esta prueba? Es generar grandes cantidades de DNA. Aquí la premisa partía de que el DNA es microscópico, es extremadamente pequeño. Entonces la pregunta es, ¿cómo manipular algo tan pequeño? Como no lo podíamos hacer más grande, la respuesta que proponía Kary Mullis es, bueno, no vamos a tener una secuencia muy chiquitita y solo una es difícil, pero si no la podemos aumentar de tamaño, pero podemos hacer millones, aseguramos que en una pequeña alícuota o en un tubo podemos tener miles de copias. Esto nos permitía tener un manejo del DNA de una forma pues, más amigable y poder llevar a cabo análisis. Entonces, el fundamento de la PCR es generar de una copia de material genético millones de copias, exactamente iguales. Entonces, la amplificación del DNA nos permite estudiar la molécula en detalle en el laboratorio. Para llevar a cabo una PCR se necesitan elementos esenciales, que son un DNA blanco. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos una secuencia de DNA que nos interesa analizar porque probablemente es el gen que nos está causando una enfermedad y queremos comprobar una mutación. Entonces, lo que ustedes ven en rojo es la secuencia de DNA de interés, quizá el gen de la hemoglobina, y lo que vemos en negro es el resto del genoma. Recordar que cuando nosotros tenemos un gen, les decía yo, tenemos DNA génico y DNA no génico. Este sería el gen. Entonces, para poder conocer la secuencia y analizar si hay una mutación o un cambio, necesito revisar letra por letra. Esto era problemático en cuanto al tamaño y entonces la propuesta de Kary Mullis será, bueno, en vez de tener en un tubito una sola secuencia y microscópica y es difícil de analizar, lo que él propone es hacer una PCR y entonces ahora en el tubito voy a tener miles de millones de esta copia y me va a permitir manipularlo con mayor facilidad para obtener la secuencia. Entonces el objetivo de la PCR es partir de una sola copia y ahora tener millones. Ojo, la PCR no secuencia, no nos da secuencia, pero nos da grandes volúmenes de DNA. Por lo tanto, dentro de las cosas que necesito, pues es el DNA que me interesa amplificar. En este caso, esta es la secuencia. A eso yo le llamo DNA blanco. Para poder amplificarlo, ustedes recordarán que el DNA viene en cadena doble. Entonces, cuando ustedes separan el DNA que viene en cadena doble, necesitamos que alguien lo duplique. ¿Quién hace esas funciones? Unas proteínas llamadas polimerasas. Entonces, aquí la clave de la PCR es que hay una proteína que cuando encuentra una cadena simple, la copia. Vamos a poner un ejemplo. Si ustedes tienen aquí, vamos a hacer la secuencia complementaria en este dibujo y lo que sería complementario a una adenina sería una timina. Aquí una adenina, guanina, guanina y ahora nos vamos a la parte que nos interesa del gen, que sería aquí una adenina, una timina, guanina, citosina, guanina, adenina, timina, guanina y continuamos acá con una guanina, adenina, timina y citosina. Tenemos nuestra doble cadena.
Entonces, nosotros introducimos una polimerasa. La polimerasa es una proteína que tiene la capacidad de duplicar una cadena de DNA. El problema es que esta cadena está en una estructura doble, entonces tenemos que separarla. Si ustedes recuerdan, la cadena está estabilizada entre sí por puentes de hidrógeno. Entre una adenina y una timina hay dos puentes de hidrógeno, entre adenina y timina hay dos puentes de hidrógeno, y entre citosina y guanina tenemos tres puentes de hidrógeno. Estas se forman entre bases complementarias y tenemos que romperlos para poder separar las cadenas. ¿Por qué quiero yo separar las cadenas? Para que la polimerasa me haga copias nuevas. Entonces, tenemos esto y mi objetivo es lograr que ahora tenga yo mi adenina, mi timina, citosina, citosina. Tengo aquí timina, adenina, guanina, guanina. Si ustedes observan, ahora estoy separando en distancia las cadenas que tengo representadas en la parte superior. Que ahora que estaban aquí en cadena doble, totalmente asociadas, complementarias una de otra, y ahora lo que tengo que hacer es separarlas. En este caso, ¿por qué las quiero separar? Porque ya quedamos que la polimerasa ahora puede llegar aquí y empezar a sintetizar una nueva cadena. Vamos a ponerla en azul para que ustedes la puedan visualizar de forma más didáctica, y entonces vemos que aquí mi interés es generar una nueva cadena. ¿Quién hace esto? La polimerasa. Entonces la polimerasa va a detectar una cadena simple, porque ya la separé, y entonces va a sintetizar una cadena complementaria. Ella haría esta función. Pero para eso entonces requiero separar estas cadenas. ¿Cómo separo estas cadenas que están unidas por puentes de hidrógeno? Hay muchos métodos, pueden ser métodos físicos, métodos bioquímicos, pero pues el más práctico es calentándolo. El calor genera que haya un movimiento mayor de las moléculas y nos permite que las moléculas se separen y se rompe esa cercanía necesaria para que se formen los puentes de hidrógeno. Por lo tanto, ustedes tienen que elevar la temperatura para tener la energía suficiente para romper todos esos puentes de hidrógeno. Pero había un problema. Cuando ustedes elevaban la temperatura para poder separar esas dos cadenas, la temperatura tan alta causaba que la DNA polimerasa se destruyera. Entonces, ¿de qué sentido tenía separar las cadenas si una vez que yo lograba separar las cadenas no había forma de sintetizarla porque yo ya me había echado o desnaturalizado a la polimerasa? Entonces el señor Kary-Mullis, voy a adelantar unas diapositivas, aquí tenemos una polimerasa que si ustedes vieron mi clase que grabamos anteriormente con respecto a la replicación, vimos que la polimerasa tiene esta forma como de mano, de guante, y esa polimerasa copia DNA. Eso es para lo que sirve. Pero esta es la polimerasa de nosotros, que a una temperatura de 95 grados, que es la que podemos llegar a necesitar, pues obviamente se desnaturaliza. Pero entonces Kary-Mullis encontró un grupo de bacterias, y tienen ustedes a Kary-Mullis, que se conocen como bacterias extremófilas. ¿Qué son esas bacterias? Son bacterias que pueden vivir a bajas temperaturas, muy bajas, o a temperaturas muy altas, o en medios muy agresivos desde el punto de vista de pH. Entonces él encontró una bacteria que vive a una temperatura enorme, que se llama Thermophilus aquaticus. Thermophilus aquaticus vive en este lugar, que es un geyser. Ustedes saben que un geyser es una formación volcánica, donde ustedes pueden ver aquí esta agua que está hirviendo. Esto es el hoyo, se conoce como el geyser Morning Glory, se encuentra en el parque natural en Estados Unidos de Yellowstone. Ahí él fue y tomó agua y encontró estas bacterias. ¿Cuál era la buena noticia? Que esa bacteria también tiene una polimerasa, y esa polimerasa tiene que aguantar temperaturas altísimas, que es el medio natural de la bacteria, y entonces esa era una proteína o una polimerasa estable a esta temperatura. Entonces él resolvió el problema utilizando la polimerasa de esta bacteria, recuerden que la bacteria se llama Thermophilus aquaticus, y entonces por eso se le llama ahora DAC polimerasa, de Thermophilus aquaticus, y entonces con eso resolvió el problema Kary-Mullis. Ahora podía
despegar las cadenas a gran temperatura, y la polimerasa, cuando encontraba estas estructuras, podía empezar a sintetizar la nueva cadena. Como les mencionaba, para que una polimerasa pueda hacer eso, necesita algo que se conoce como cebadores. Los cebadores es una pequeña estructura que se pega complementaria a la parte que ustedes separaron, en este caso la parte azul, y entonces ahora sí la polimerasa puede colocarse sobre el DNA y empezar a sintetizar la nueva cadena complementaria. Entonces, como requisito, aquí en la diapositiva ustedes pueden observar cómo tenemos la alineación de primers que se colocan en cada secuencia de interés, y estos primers permiten funcionar como cebadores para que la polimerasa pueda llegar aquí y iniciar la copia de la cadena de interés. La parte más importante de los primers es que estos los diseñamos nosotros y se pueden hacer de forma específica para que solo se peguen en el lugar del genoma que nosotros queremos. Si esta secuencia es nuestro gen de interés, yo diseño unos primers que solo se van a pegar en esta región. Con eso garantizo que la polimerasa va a llegar aquí y me va a transcribir solo este segmento. Esa es la finalidad de los primers, que los podemos hacer dirigidos de forma específica hacia el sitio de interés. Por lo tanto, los ingredientes de una PCR incluyen el DNA que quiero amplificar, los juegos de primers que me acotan la zona que yo quiero amplificar, tienen que estar encontrados. En medio debe quedar la zona de interés. Debo colocar o tener una polimerasa estable. Hay muchos tipos de polimerasas. Y tener nucleótidos, porque como yo voy a construir una nueva cadena, pues obviamente en mi botecito de reacción de polimerasa tengo que tener pues, adeninas, timinas, citosinas, guaninas, porque voy a sintetizar nuevas cadenas. Y un buffer o un buffer donde va a estar nadando la polimerasa, el DNA, los primers y los nucleótidos, y nos van a permitir de medio de reacción. Normalmente son soluciones acuosas que tienen algunos elementos como son electrolitos, magnesio y algunos otros elementos que son importantes para llevar a cabo la función de la polimerasa. Ok, entonces tomando en cuenta o dicho esto, vamos a observar una reacción de polimerasa. Ustedes van a tener una doble cadena, se separa, se alinean los primers y entonces se sintetizan nuevas cadenas. Estas dos cadenas son exactamente iguales a esta. Repetimos la misma acción, se separan, se pegan primers y se sintetizan cadenas. Y ahora tenemos 4 cadenas exactamente iguales a esta. Esto se hace sucesivamente y a cada uno de esos se les llama ciclos. Por lo tanto, necesitamos un aparato que se conoce como termociclador. ¿Por qué? Porque el termociclador nos va a permitir programar ciclos repetidos de este proceso, y se requiere, como les había mencionado, de manejar temperaturas que permitan separar la doble cadena, bajar la temperatura para que se alineen primers y dejar la temperatura óptima para que la polimerasa pueda sintetizar nuestras doble cadenas. Entonces, este es un aparato que tiene aquí una placa metálica que se calienta, muy similar a lo que pasa con una plancha. Tiene estos hoyitos que es donde ustedes colocan los tubitos con la reacción, y simplemente pues pasa un proceso de disminuir y aumentar temperatura según sea necesario, con una repetición en ciclos que nos va a permitir que se lleven a cabo los procesos de síntesis de DNA. Este es un esquema donde ustedes tienen los ciclos que se utilizan de temperatura. Aquí pueden observar en el eje de las Y las distintas temperaturas y en el X pues el tiempo. Entonces ustedes observan cómo de 22 grados inicia un aumento de temperatura hasta llegar a aproximadamente 94-95 grados, que es el calor necesario para despegar las dos hélices, las dos hebras. Este es lo que se conoce como temperatura de desnaturalización. Ya me despegaron estas dos cadenas porque rompieron todos los puentes de hidrógeno. Ahora ustedes bajan un poco la temperatura y entonces el DNA va a requerir, al bajar la temperatura, volverse a pegar. Pero como ustedes bajan la temperatura de forma paulatina y va disminuyendo, el primer, que es más chiquito, es más fácil que se pegue antes que la otra cadena. Entonces a esta temperatura se le conoce como temperatura para la alineación de primers, que están acá.
aquí vean cómo nosotros tenemos aquí la TAC polimerasa y entonces volvemos a aumentar la temperatura, que es la temperatura de síntesis. Esta es la temperatura donde, estando el primer, ya la polimerasa puede subirse y empezar a sintetizar copias de la cadena. Y una vez más, repetimos el proceso, ya que tenemos las dos cadenas sintetizadas o copiadas, ya tenemos dos cadenas, partimos de una, volvemos a repetir el ciclo. Elevamos temperatura para que ahora se separen y se vuelvan a producir. Y así sucesivamente hacemos esto. Si ustedes observan, más o menos toman 3 a 5 minutos, lo podemos hacer por media hora y esto va exponencial. Partimos de una copia, que ahora son 2, luego son 4, 8 y así nos vamos de manera exponencial hasta que finalmente, después de un lapso de media hora, tenemos montos enormes de DNA. Este es un esquema un poquito más representativo, donde vemos, ustedes colocan todo el genoma de un individuo en el botecito, pero solo acotan con los primers la región que les interesa y entonces solo tendremos amplificados de esta región. Por lo tanto, si es el gen de interés, vamos a tener cientos de copias. Después de 20, 30 ciclos, podemos tener miles de millones de copias. Esto, por ejemplo, también se utilizan en algunas modificaciones a la prueba que se llama PCR en tiempo real. Esto se ha utilizado, por ejemplo, en pacientes que tienen infecciones por virus, como es en el caso del VIH. ¿Cómo funciona esto? Con una PCR en tiempo real, porque la van a encontrar en tiempo real, se llama así porque ustedes pueden, digamos, detener el ciclo y cuantificar. Entonces, si yo quiero cuantificar la carga viral de un paciente que tiene VIH y yo le hago una PCR de un ciclo y descubro que cuando cuento ese paciente, o sea, el paciente 1, hago un ciclo de PCR y encuentro que tengo 2 copias, es decir, una copia y 2 copias, yo puedo inferir que partí de una copia. Y yo puedo tener un paciente con VIH que quiero determinar la carga viral y hago un ciclo de PCR y detecto que el paciente tiene 4 copias. Entonces puedo inferir que el paciente partió de 2 copias. Entonces yo le puedo decir al paciente, tú tienes 2 copias y tú tienes una copia. Claro, esto es una cuestión didáctica, porque hablamos de millones de copias, pero ese es el principio. Tú haces un ciclo de PCR, lo detienes, lo cuantificas y deduces de cuánto partiste y entonces puedes determinar la carga viral de tu paciente. Esto tiene importancia porque cuando damos tratamientos antirretrovirales y nuestro objetivo es bajar la carga viral, podemos tener un estimado o analizar cuánto es la carga viral de un paciente para el ejemplo del VIH, pero se puede utilizar incluso ahorita que está muy en boga esta situación de la pandemia. Nosotros sabemos que como parte del diagnóstico es hacer con un cotonete, tomar una muestra de nasofaringe y se hace una PCR específica para el virus. Entonces yo hago unos primers que solo se van a pegar en el genoma del virus. Si yo no tengo virus, no va a amplificar porque no haya que se pegue y entonces diríamos que ese paciente es negativo. Si el paciente tiene el genoma viral, que es diferente a nuestro genoma, los primers se van a pegar y van a amplificar copias del virus. Y entonces vamos a ver que amplificó y entonces le podemos decir a esa persona, tú estás infectado. Entonces la PCR tiene múltiples usos. Esos son ejemplos para diagnóstico en infectología, pero lo podemos usar en genética para muchas otras cosas. Normalmente la PCR va asociada a otro tipo de técnicas, ya sea secuenciación, uso de enzimas de restricción o en algunos casos utilizando electroforesis. La electroforesis es también una técnica de biología molecular cuyo fundamento se basa en separar por tamaño a los fragmentos de DNA. En este caso, ustedes habrán oído hablar del Southern Blot, Northern Blot y Western Blot. El Southern Blot es una técnica de electroforesis donde lo que se utiliza en el ensayo es DNA. Cuando ustedes hablan de Northern Blot, lo que se utiliza es el RNA. Y cuando hablan de Western Blot, lo que se está corriendo son proteínas. Esto surgió del apellido del inventor y se hizo un juego de palabras de Southern, Northern y Western. Entonces, el principio es el mismo, simplemente es una electroforesis y lo que se corre es lo que cambia, puede ser DNA, RNA o proteínas. ¿En qué consiste esta prueba? Aquí voy a necesitar que utilicen un poquito su imaginación. Esta prueba consiste en hacer unos geles, así se les llama, geles que normalmente son de agarosa, pero pueden cambiar algunos.
Estos geles de agarosa es como hacer una gelatina. Si ustedes alguna vez han hecho una gelatina, sabrán que uno compra el sobrecito de gelatina, normalmente viene que se disuelva en 1 litro de agua, y entonces uno lo deja que pase un tiempo y este gel se vuelve más sólido. Esta gelatina que inicialmente era líquida se solidifica y entonces se puede comer. A mí, por ejemplo, me gustan las gelatinas duras, y entonces yo le echo 3 paquetitos de gelatina al litro de agua y nos queda una gelatina bien dura que parece gomita. En el IMSS le hacen al revés, echan un sobrecito en un garrafón de agua y pues queda la gelatina así toda acuosa, media babosilla, ¿no? Entonces, más o menos es la idea, hacer una gelatina, como a mí me gusta, muy dura. Se les pone aquí adentro como en un palito, como en las paletas de hielo. Cuando están en agua, ustedes meten el palito de madera. Cuando se congela, queda atrapado el palito. Si pudiéramos sacar el palito, quedaría un hoyito. Entonces, eso es lo mismo que hacemos. Metemos unos palitos aquí, se conocen con el nombre de peines, y entonces, cuando ya cuaja, por así decirlo, este gel, retiro ese peine o esos palitos y me quedan unos fosos, unos hoyitos dentro de mi gel. Dentro de esa gelatina dura, ustedes quitan los palitos y queda un hueco. A este gel lo coloco en una cámara de electroforesis, que simplemente es como un botecito donde ustedes tienen agua, lo sumergen ahí, y en esta cámara, aquí hay unos electrodos, y ustedes conectan a la corriente eléctrica y tenemos carga negativa aquí y carga positiva. Cuando ustedes lo conectan a la corriente, esto genera un campo electromagnético con una carga. Si meten el dedo ahí a la agüita, les va a dar toques, y entonces esto genera que las partículas que pudieran estar aquí, dependiendo de su carga, si son positivas, tenderán a quedarse de este lado. Si son negativas, por un efecto de rechazo de carga, tenderán a migrar hacia el lado positivo. Entonces, ese es el fundamento. Ustedes colocan con una pipeta en estos huequitos la cantidad de lo que ustedes extrajeron, ya sea DNA o RNA o proteínas, y entonces conectan la carga. Como esto es un gel y es poroso, los fragmentos que son pequeños van a poderse mover con mayor facilidad que los fragmentos que son grandes. Y entonces esto sucede como cernir o diferenciar por tamaño. Entonces ustedes colocan todo lo que está aquí y dependiendo del tamaño van a lograr que migren de forma más rápida los fragmentos pequeños y se quedarán de forma más lenta los fragmentos grandes. Aquí, si ustedes alcanzan a ver la diapositiva, no sé si alcancen a distinguir, aquí hay unos pequeños orificios. Este es el gel, el cuadrito este es el gel, y entonces en cada uno de estos huequitos se colocó una muestra, y si ven este patrón, nos separa por tamaños. Era más o menos lo mismo que vimos cuando vimos el video de las pruebas de paternidad, cómo se veían de acuerdo al tamaño los fragmentos separados por su longitud. Aquí en esta diapositiva se puede ver un poquito mejor. Vean cómo vamos a tener que los fragmentos de DNA pequeños van a migrar más rápido en el gel y los fragmentos de mayor tamaño se quedarán en la superficie. Aquí podemos ver esta cámara de electroforesis. Aquí está el sitio donde se conecta el electrodo. Esto es una pipeta y aquí esta persona está depositando en los huequitos del gel la muestra de interés. Una vez que corremos, pues podemos observar los amplificados. Si esto se tratara de 5 pacientes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 pacientes que yo sospecho que tienen coronavirus, le tomo la muestra, hago PCR y veo que si amplificó, quiere decir que si hay coronavirus, hay coronavirus, hay coronavirus, 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 pero en este paciente no amplificó. Quiere decir que no hay genoma del virus, por lo tanto no hubo amplificado y queda limpio. Entonces le podemos decir a esta persona, tú no tienes coronavirus, pero todos los demás sí lo tienen. Entonces, así funcionan las electroforesis. Esto se puede utilizar para determinar proteínas, para determinar amplificados, huellas génicas, y casi siempre va acoplado a un ensayo de PCR. Ahora vamos a ver otro ensayo que suele estar asociado a la técnica de PCR, que es la secuenciación Sanger. La secuenciación Sanger es un mecanismo por el cual se puede obtener la secuencia de nucleótidos de un fragmento de DNA. Como ya les mencioné, la PCR nos permitía hacer millones de copias y ahora quiero conocer la secuencia, porque lo que tengo son copias, no conozco la secuencia. Y entonces, esto fue lo que vino a abrir el mundo genómico de nuestra nueva era y permitió la secuenciación del genoma humano, y hoy en día pues los nuevos métodos de secuenciación masiva permiten obtener secuencias de todo nuestro genoma en tiempo récord, en un mes,
prácticamente se puede tener o en semanas el genoma de un individuo. Esto se le debe al doctor Sanger, que por cierto también ganó un premio Nobel por esta técnica y es muy ingeniosa. El doctor Sanger lo que hizo es preparó 4 reacciones de PCR. Entonces, ¿qué hizo el doctor Sanger? Pues necesitábamos conocer la secuencia de un DNA de interés. ¿Cómo podemos saber cuál era la secuencia? Pues él hizo un ensayo de PCR y colocó en un tubito los 4 nucleótidos que nos interesan: timina, citosina, guanina y adenina. Pero en este botecito también colocó algunas adeninas modificadas. ¿A qué me refiero con modificadas? Vamos a usar un poquito aquí la imaginación. Todos ustedes han visto las piezas de Lego y saben que las piezas de Lego llevan una orientación. Ustedes toman una pieza de Lego y toman otra y la ponen por abajo y le pueden poner la que sigue por abajo y así sucesivamente. Ahora supongamos que yo les doy una pieza de Lego, meten una, meten 2 y les paso la tercera, pero en la parte de abajo le pongo un chicle o plastilina, la colocan, pero ya no van a poder meter la que sigue porque está bloqueado por la plastilina. Más o menos esa es la idea de la modificación bioquímica que Sanger le hizo a estas adeninas. Entonces la reacción de polimerasa iba a empezar a polimerizar. Supongamos, él no conocía esta secuencia, pero supongamos que esta secuencia fuera una secuencia TACGC. Entonces, en esta secuencia, en este botecito, se iba a poder colocar una timina, porque hay timinas. Pero, si tomábamos la polimerasa, tomaba esta adenina que está modificada, la iba a colocar. Pero como ya no puede meter más porque está bloqueada, este fragmento amplificado iba a ser de 2 pares de bases. Él hizo el mismo ensayo, pero ahora en otro botecito, donde tenía timinas, citosinas, guaninas y adeninas, pero en este botecito colocó modificadas algunas guaninas. Entonces, en este botecito, la reacción de polimerasa iba a poder poner la timina, también podía poner la adenina, también podía poner la citosina, y cuando llegara la guanina la iba a colocar, pero ahora iba a colocar la guanina modificada, y entonces ya no podía continuar la reacción. Por lo tanto, aquí vamos a tener fragmentos de 4 pares de bases. Este tiene 2 y este tiene 4. Hizo el mismo ensayo en otra reacción, por eso son 4 reacciones donde tenía una timina, una citosina, guanina y adenina. Pero ahí la que modificó fue la timina. Y entonces, si tuviéramos que hacer este ensayo, la polimerasa iba a empezar y lo primero que iba a meter iba a ser la timina, y entonces nos íbamos a quedar que ya no puede poner más. Entonces íbamos a tener una reacción donde solo iba a haber un par de bases. Y por último, teníamos el botecito donde lo que modificó, teníamos la timina, citosina, guanina y adenina, y aquí la que estaba modificada era las citosinas. Por lo tanto, la reacción de PCR aquí iba a poder colocar la timina, la adenina, y iba a colocar la citosina modificada, que era la roja de este botecito, pero ya no podía meter más. Por lo tanto, esa cadena solo podía tener 3 pares de base. Ahora los corrió en un gel y veía cuál era el más pequeño. Entonces, el más pequeño iba a ser este porque solo tenía un par de bases. Y como sabía que era de este botecito donde él había modificado las timinas, podía deducir que entonces la primera letra tenía que ser una timina. Y después buscó cuál era el que le seguía de tamaño, entonces era aquel que tenía solo 2 pares de bases, y encontró que el que tenía 2 pares de bases provenía del botecito donde él había modificado las adeninas. Entonces sabía que la segunda base tenía que ser una adenina, y después buscaba cuál era el que tenía 3 nucleótidos, es este, y de qué botecito provenía, del que tenía las citosinas modificadas, y entonces sabía que la tercera base era una citosina, y luego hizo eso para 4. ¿De dónde estaba el fragmento de 4? Venía de la guanina. Y entonces después buscó el de 5. ¿De dónde venía el de 5? De citosinas, y sabía entonces que era la citosina la que seguía. Entonces, con esta técnica muy ingeniosa, él podía ir deduciendo en cada botecito de reacción, de acuerdo al tamaño, cuál era la última letra que se había colocado,
y simplemente contaba las anteriores y podía ir armando la estructura. Y en este ejemplo tenemos las 4 reacciones de los 4 botecitos, donde él sabe que la adenina es la modificada, la guanina, la citosina y la timina. Hizo un gel de agarosa y los separó por tamaño. Y entonces solo tenía que ver cuál era el más chico, un solo par de bases, era el que era del botecito de la citosina. Entonces sabía que la primera letra era citosina. ¿Cuál seguía de tamaño? El de 2 pares de bases venía del botecito de la guanina. ¿Cuál era el de 3 pares? El de la timina. ¿Cuál era el que seguía? De 4 pares, el de la guanina. Y entonces, de acuerdo a seguir las marcas o las rayas del gel, podía ir deduciendo la secuencia completa de la cadena. Y con eso, si ustedes ya tenían el conocimiento de esta secuencia, podían buscar si había alguna mutación o no. En este caso, tenemos que el método de secuenciación Sanger se basa en sintetizar, o sea, generar una cadena de forma secuencial por medio de PCR de una hebra de DNA que ya conocemos y utilizando 4 nucleótidos modificados. Cuando hice mi analogía un poco groserona con respecto a las piezas de Lego, a lo que me refería era para que tuviéramos una idea de la modificación que impide polimerizar después de la modificación. En este caso, los nucleótidos modificados se conocen como dideoxinucleótidos. Si ustedes recuerdan la estructura bioquímica de los nucleótidos, tenemos la cadena de DNA y sabemos que tenemos que tener la base, la ribosa, que es una pentosa, y los 3 fosfatos. Cuando esto llega y hace una aproximación del fosfato y el OH, se da una reacción bioquímica donde se forma un enlace llamado fosfodiéster. Y si llega otro nucleótido, tiene que llegar siempre en esa orientación, porque aquí es donde tenemos el OH. Y aquí tenemos un nucleótido normal, con su OH y su hidrógeno, y aquí tenemos un dideoxinucleótido, donde ustedes perdieron el oxígeno y entonces ya no hay este OH, por lo tanto, cuando quiera llegar otro nucleótido no puede llevarse a cabo esta reacción bioquímica, y esto es la analogía que yo hacía con respecto a la plastilina debajo. Es una modificación bioquímica que impide la polimerización. Entonces, cuando la polimerasa tomaba y lo coloca, en este caso, si hubiera sido una adenina modificada, ya no puede meter más nucleótidos, por lo tanto puedo deducir que como fue la que yo modifiqué, no es ninguna de las otras 3 y deduzco que es una adenina. Este fue el método que usó el doctor Sanger. Aquí tenemos los primers que él diseñó y fue construyendo de acuerdo a la última letra, deduciendo de cuál botecito podía construir él la secuencia final. Y entonces se puede obtener lo que se conoce como un electroferograma, de acuerdo a la secuencia de letras que ustedes tienen, pues nos va dando un espectro, porque ustedes ahora los pueden marcar con fluoróforos y por un método automatizado obtener colores y deducir cuál es la secuencia y que nos da este espectro o electroferograma se le llama, que de acuerdo al color y del pico que tiene, ustedes pueden saber de qué nucleótido se trata y analizarlo para establecer si hay o no algún cambio y conocer, en caso de que lo exista, cuál es el cambio, de qué base estamos hablando, normal y por cuál cambio. Entonces, esto ha permitido secuenciar genomas de forma importante y nos ha permitido hacer un salto cuántico en la biología molecular y poder llevar a cabo análisis genéticos. Hoy en día, bueno, esto se conoce como el método de secuenciación Sanger. Han habido nuevos métodos, ha habido una evolución muy grande en esto y hoy se conocen pues, los nuevos métodos de secuenciación de nueva generación, que son técnicas de secuenciación que tienen ya modificaciones, pero el fundamento viene siendo casi el mismo y eso nos permite ahora hacer, como les mencionaba, secuencias de genoma en tiempo récord. Prácticamente hoy en día podemos secuenciar el genoma de cualquiera de ustedes a un precio accesible y en un tiempo récord de semanas. Y bueno, por último, el otro técnica de biología molecular que viene incluida en nuestro temario es una técnica que es también una variación de la PCR que se conoce como MLPA. El MLPA lo vamos a tener en español como amplificación de zonas dependientes de ligandos múltiples. Es una técnica que se basa en el principio de PCR. El problema de la PCR es que si ustedes recuerdan, cuando vimos, la PCR es específica para un segmento del DNA, ya que los primers son específicos al sitio donde se pegan y únicamente nos va a amplificar el segmento que se encuentra entre los primers.
Eso nos obligaba a que si ustedes querían buscar varias secuencias al mismo tiempo en el genoma, era difícil porque teníamos que hacer una reacción por secuencia. Entonces, la técnica de MLPA permite en una sola reacción, o sea, en un solo botecito, revisar varios o amplificar varios segmentos del genoma. El problema es que cuando ustedes los quieren observar por medio de un gel, es un poco complicado discriminar algunas veces por tamaño. Entonces, la técnica de MLPA radica en que ustedes van a sintetizar unos primers, una secuencia de interés, y si esa secuencia de interés se encuentra y está conservada, es decir, no está mutada, se va a dar una secuencia, una reacción de ligamiento, es decir, se va a sintetizar aquí lo que falta y se va a cerrar. Si yo, por ejemplo, aquí hay una mutación y quiero ver si está presente, sintetizo esto complementario y si la mutación está, se va a cerrar. Si no está, se va a quedar abierto. O al revés. Y una vez que se cierra, yo amplifico por PCR y como son varias sondas, sería difícil distinguirlas porque son del mismo tamaño. Entonces lo que se hace es se coloca un pedazo de DNA que yo le pego a esta región. Ustedes sintetizan esta parte. Entonces tú sintetizas estos para ver si hay aquí un cambio y otro para ver si hay aquí uno al lado, pero como son del mismo tamaño no los podrías discriminar en un gel. Entonces, ¿cómo le hacemos para verlos de diferente tamaño? Ah, pues a este le pegas esta región verde, que puede ser de un número determinado de pares de bases de 10, y a este le pones uno de 30. Y entonces cuando los corras en un gel, los vas a ver de diferente tamaño y podrás saber a cuál de los dos te estás observando porque los puedes discriminar con este segmento de diferente tamaño. Entonces la prueba de MLPA se utiliza para hacer reacciones múltiples en una misma corrida de PCR y revisar o analizar diferentes blancos de mutación y poder discriminarlos en un gel. Esto se utiliza sobre todo para genes que son de muy gran tamaño y que es difícil llevarlos a cabo en una sola reacción de PCR por las dimensiones que tienen, o cuando buscamos varios blancos en genes o distintos genes. Esta técnica es muy utilizada, por ejemplo, en la distrofia muscular de Duchenne, que es la distrofina, es un gen muy grande. También se puede utilizar para ensayos de cáncer o translocaciones que provocan diferentes tipos de rearreglos cromosómicos en leucemias o en cáncer, y pues tiene gran utilidad en esas áreas para el diagnóstico. Aquí lo importante es que conozcan que es una adaptación de la PCR, cuya principal ventaja es que podemos amplificar diferentes blancos en una misma reacción y se pueden separar por tamaño gracias a la colocación de esta secuencia que ustedes ponen, que permiten generar tamaños distintos. Aquí lo que se hace, pues los pasos son muy parecidos a los de la PCR, una desnaturalización, se da el proceso de hibridación, la ligación, si es que existe el elemento que se está buscando, y un proceso de amplificación que nos va a permitir después separarlo por fragmentos y hacer un análisis de acuerdo a los fragmentos y la cantidad que veamos. Y esto nos va a permitir hablar de si hay o no la presencia de las mutaciones. Espero haya sido útil. Hay algunos videos muy didácticos, animados en YouTube. Probablemente ahora que nos veamos les pase los links para que puedan ustedes observarlos si hay dudas. Y recuerden, si existe algo que no quedó claro, nos podemos ver en las sesiones tanto clínicas como de teoría para poder pulir algunas dudas o posibles preguntas. Espero que estén bien y me despido con este video. Hasta luego.